Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues vamos a proseguir con el tema de los parásitos. Pero vamos a seguir ahora con otro grupo que son los cestodos. Los cestodos tienen una serie de características generales. En primer lugar es que se llaman cestodos o tenias porque son gusanos segmentados, con un cuerpo alargado y aplanado dividido en tres regiones, principalmente la cabeza o escólex, el cuello y el estróbilo o cuerpo. Bien, la cabeza o el escólex se caracteriza porque está situado en el extremo anterior del animal y es la zona por la que se ancla al hospedador y suele estar provisto de estructuras para la fijación, como es el caso de los botrios o ventosas. A veces el escólex posee una corona de ganchos que se sitúa sobre la protuberancia denominado el rostelo. Además, tenemos justo seguido a continuación al escólex, que se encuentra el cuello, ¿vale? O sea, digamos que entre la cabeza y lo que es la cabeza o escólex y el siguiente punto, que será lo que denominamos estróbilo o cuerpo, tenemos el cuello, que es una región pequeña, indiferenciada, que da origen por gemación a una cadena de proglótides, anillos o segmentos que en conjunto van a constituir al estróbilo o el cuerpo de la propia tenia, ¿vale? Hay varios tipos de proglótides y es que las proglótides inmaduras se localizan próximas al cuello del gusano y las proglótides más maduras estarán más hacia la zona más alejada de la cabeza o la zona más distal. Los proglótides que vamos a ir encontrando o que están más distales son también las que están grávidas y ocupadas casi por completo por un útero repleto de huevos. La diferenciación de los distintos cestodos adultos se consigue observando la estructura de las proglótides eliminadas en cuanto a longitud, anchura, número de ramas uterinas y también en el escólex por el número de porción de las ventosas y la presencia o ausencia de ganchos. Esto también nos puede indicar qué tipo de diferenciación tenemos. Bien, además, otra de las muchas generalidades que presentan este tipo de Otra de las muchas generalidades que presentan los cestodos es que poseen tegumento y aparato reproductor protonefridial, como en los casos de los trematodos. Carecen normalmente de aparato digestivo y absorben el alimento desde el intestino del hospedador a través de su blanca pared. Todos los cestodos son hermafroditas y poseen órganos reproductores masculinos y femeninos en cada proglótide que está madura y que por tanto está más hacia el final del cuerpo. Los huevos de la mayoría de los cestodos no poseen opérculo y contienen un embrión hexacanto con 6 ganchos, a excepción de una especie que ya veremos posteriormente y que poseen unos huevos operculados similares a los que encontrábamos en los trematodos, ¿vale? Pero esto ya luego lo comentamos, como digo, en ese caso específico. Vemos que destacan sobre todo algunos órdenes dentro de estos cestodos. Está el orden pseudofilidios, que se caracteriza por tener un escólex con 2 botrios, uno dorsal y otro ventral, y los huevos son operculados. En el ciclo biológico de este género, o de este orden, mejor dicho, en el ciclo biológico de este orden existen además 2 hospedadores intermediarios. El primer hospedador intermediario es un crustáceo, generalmente un copépodo, y el segundo hospedador intermediario es generalmente un pez. De todas las familias, la más importante es la familia de Diphyllobothridae, que incluye a los géneros Diphyllobothrium y Spirometra, además de Ligula.
el orden Cyclophylidios, que son el otro orden importante que tenemos que estudiar, se caracteriza por poseer un escólex con 4 ventosas y a veces con una corona de ganchos. Los huevos carecen de opérculo y salen al exterior ya embrionados, por lo que en el ciclo biológico solo existe un hospedador intermediario, como buen ciclo diheteroxeno, y las familias más importantes son la Taenidae, que son los géneros Taenia y Echinococcus, la familia Hymenolepididae del género Hymenolepis y la familia Dilepididae del género Dipilidium. El ciclo biológico en principio de los cestodos tienen todos los ciclos biológicos complejos, que incluyen uno o más hospedadores intermediarios. Entre ellos están los insectos moluscos como los caracoles y otros mamíferos, entre otros muchos animales. Dentro del hospedador definitivo vamos a encontrar que los cestodos se desprenden del estróbilo las proglótides repletas de huevos que se excretan por las heces. En el caso de los huevos son las formas infectantes para el hospedador intermediario y forman un embrión denominado hexacanto u oncosfera que posee 6 ganchos que es ingerido además por ese hospedador intermediario donde eclosionará esa larva que se llamará de tipo larva cisticerco o cisticercoide. Los cisticercos o la larva cisticercoide de los metacestodos son las formas infectantes para el hospedador definitivo. Los hospedadores intermediarios portadores de cisticercos pueden ser ingeridos por ese hospedador definitivo y una vez ya ingeridos se liberan en el intestino y se desarrollan como adultos alcanzando diferentes organizaciones, fijándose a los tejidos de ese hospedador y mediante el escólex comenzando a producir los nuevos segmentos. Presentan así un ciclo biológico en una secuencia unidireccional que si se ingieren las larvas se desarrollan gusanos adultos y si se ingieren huevos se desarrollan larvas. No hay muchas opciones. Las formas de vida destacadas en los cestodos son las larvas que forman quistes o quísticas en los tejidos del hospedador, como el orden de los ciclofilideos. Las larvas pueden ser sólidas de modo cisticercoide, como ocurre en los géneros Hymenolepis y Dipilidium, o vesiculares, como es el caso de Cisticerco taenia, cenuro o coenuro, cisticerco modificado relleno además de líquido que crece en su interior y se forman varios escólex, como es el caso de la Taenia múltiple, o de varios escoles, como es el caso de la Taenia multiceps. Y la hidátide, cisticerco modificado relleno de líquido donde su pared se engrosa y en su cara interna produce mediante gemación numerosas vesículas. En el interior de la vesícula de hecho se forman varios escoles, como es el caso de Echinococcus. Larvas que no forman quistes, como es el orden de los pseudofilideos, donde podemos encontrar que sean procercoide, que es una forma embrionaria alargada con un apéndice vaginable en un extremo y una dilatación esférica con 6 ganchos en el otro, que es lo que llamamos el Diphyllobothrium y Spirometra, ¿vale? Son los dos géneros que van a tener este tipo de cosas, y el Plerocercoide, que es el espárgano. Es un procercoide modificado que ha perdido la dilatación esférica en los ganchos y desarrolla una escólex en la porción vaginable. Esto también se encuentra en los géneros de Diphyllobothrium y Spirometra, como hemos comentado anteriormente. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.